Buenas tardes, mis queridos cazadores de serotonina. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento nos estén viendo por ahí en YouTube, pero aquí en Facebook son buenas tardes. Tanto para aquí Facebook como para la página de la estación digital es buenas tardes. Hoy otro jueves más, ya 28 de enero. Qué rápido se nos fue. Bueno, no sé ustedes, pero a mí se me fue muy rápido enero. Eh, a lo mejor por estar de vacaciones, a lo mejor porque X o porque Y, pero ya se fue en el temido enero. La situación no ha cambiado, incluso me temo decir que está ligeramente, ligeramente peor. Pero pues bueno, digo, a final de cuentas estamos vivos, hay salud y es lo que importa. El día de hoy voy, como siempre, a recordarles nuestros medios de comunicación para que estén por aquí con nosotros, dejándonos por ahí un comentario, un like, alguna sugerencia que tengan ustedes. En Facebook recuerden que nos pueden encontrar como Radio UPG, al igual que en YouTube, donde se sube todo este contenido y mucho más, tanto el de Porto Salud como muchos más. Se suben por ahí para verlo después o para poderlo compartir por ahí. Recuerden suscribirse al canal de Radio UPG, darle like a los videos y darle click también en la campanita para que les llegue una notificación cada que se suba contenido, que prácticamente todo el tiempo se está subiendo contenido muy interesante. Pueden ir a buscar por ahí. En Twitter estamos como Radio UPG Oficial, al igual que en Instagram, donde pueden ver las fotos e interactuar un poquito más con nosotros de lo que se vive aquí adentro en la cabina y cómo se maneja más o menos este mundo de la radio digital. Agradeciendo siempre a la Universidad Pedro de Gante por el espacio que nos brinda y al rector Fernando Garza, así como al director de radio, licenciado Enrique Sánchez, por las facilidades que nos da para que este y todos los proyectos se lleven a cabo. Muy bien, bueno, hoy vamos a platicar de algo que ha estado pues sonando bastante, eh, que son la renta de los tanques de oxígeno, que si los concentradores, que si ese tipo de cosas, todo eso ya hasta creo que hay un mercado negro. O sea, en México somos muy buenos para eso del comercio y hasta de manera ilegal se nos da. Eh, y pues ha habido un chorro de cosas. O sea, ha habido desde que si hay tanques en sobreprecio, de que si las cargas de oxígeno están muy caras, que no se están utilizando apropiadamente los tanques o se están utilizando de manera precoz en el abordaje de un paciente ahora con COVID. Realmente pues ese negocio o ese servicio de que los tanques se rentaran pues tiene obviamente muchísimos años, porque pacientes con otro tipo de enfermedades pulmonares pues sí lo requieren. Entonces pues era un sector algo selecto, algo exclusivo de ese tipo de pacientes. Claro, llega ahorita una enfermedad, una infección respiratoria que tiene un impacto sobre de eso y pues obviamente se está yendo a la alza. Todas esas marcas comerciales y todos esos establecimientos ya se están viendo abarrotados, como se ha podido se ha podido ver en los últimos días, incluso ya semanas, donde pues hay largas filas, hay desabasto. Entonces pues todo eso tiene un impacto en algún punto, desde la cuestión fisiológica por la persona que no tiene ese tanque de oxígeno, hasta la cuestión social, que como ahorita platicábamos un poco aquí mi compañero de la cabina y yo, ya estamos llegando a paranoia, a miedo, a que cualquier situación nos exaspere y ya estamos incluso llegando a la irracionalidad en ciertos puntos. Pero bueno, no es el tema per se hablar del servicio de los tanques de oxígeno, sino cuál es la función. O sea, qué función hace el oxígeno en nuestro cuerpo, qué impacto tienen los pulmones y el sistema respiratorio, cómo es que intervienen dentro de esta homeostasis, que es el equilibrio que llamamos salud. Tiene una participación a lo mejor que para muchos puede decir, ay, pues nada más se encarga de lo del aire y ya. O sea, pero créanme que es una situación extremadamente compleja, que voy a tratar de simplificar lo más posible, llevándolos a través de por ahí de un viaje fisiológico, que a lo mejor es, oye, pero pues yo no soy estudiante de medicina. Ya saben que yo trato de, como lo decíamos desde el inicio de estos programas,
de contarles las cosas como si estuviéramos acá en una carne asada o en una plática, tratando de ser simple, no ahondando en tantos detalles, aunque pues de repente lleguen a oír palabras que son complejas o que sean difíciles incluso de pronunciar. Ya verán que todo tiene un sentido y ya verán que todo tiene un porqué, se llaman así las palabras. La verdad la medicina es muy sencilla una vez que empiezas a entender ciertas cosas. Pero bueno, el viaje va a empezar en, en la nariz. La nariz es esa puerta de comunicación con el medio externo por donde va a pasar el aire y se va a calentar y se va a humedecer. Pero también pues tiene esta función magnífica de tener unas terminaciones nerviosas que van a hacer que los olores se detecten y lleguen directamente al cerebro. Algo que ha pasado y uno de los síntomas cardinales casi patognomónicos del COVID es que se pierde la capacidad de percibir los olores porque se bloquean estas terminaciones nerviosas. Algo muy interesante es que es esa comunicación que hay entre la nariz va directamente al sistema nervioso central. Y aparte hay un camino muy padre que yo creo que a todos nos ha pasado, que después de entrar a la nariz, nos acordamos de cierto momento, de cierto recuerdo, incluso de cierta persona detonada por un olor. Es por una comunicación que se da entre la vía olfatoria y algo que se conoce como sistema límbico. Entonces, esa situación que yo creo que a todos nos ha pasado, de oler a alguien y acordarnos instintivamente de otra persona, o oler comida y acordarnos de la abuelita, o acordarnos de cierta situación en específico, o que llega cierta temporada del año y dices, hueles y dices, ah, ya huele a Navidad, o ya huele a tal cosa. Es esta relación muy, muy padre que se da entre el sistema límbico y la vía olfatoria. Pero bueno, entonces eso es igual materia de otro programa. Pero pues quiero resaltar dónde entra esta vía y cómo eso puede pasar día con día. Y pues nosotros no estar percatados de eso. Es algo muy interesante. Luego podríamos hablar de esto. Y después, ese aire o esa primera sintomatología que este virus nos da, que es no percibir olores, hasta cierto punto tiene un punto positivo, tiene un lado positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que el virus se está reproduciendo en la vía aérea superior y no ha pasado a pulmones de inicio. Entonces eso nos habla de que pues la situación a lo mejor no está tan grave aún. Por eso se da en las primeras etapas de la enfermedad, en las la primera sintomatología que se presenta. Pero bueno, entonces continuamos este viaje a través de la faringe, ¿sí? Después la nasofaringe, la orofaringe, que es donde comunica por acá nuestra vía, nuestra vía digestiva con la vía aérea. Después pasamos a laringe, a tráquea, que es este sistema de tubos cartilaginosos que todos podemos sentirnos en la parte anterior de la garganta. Son esta estructura cartilaginosa que tiene discos que pueden sentirse de manera muy simple, que pues lo único que va a hacer es conducir el aire inhalado, ya que viene caliente, ya que viene ligeramente húmedo desde nuestra nariz y desde faringe, laringe, tráquea, pasamos a bronquios principales, que son esta división que creo que todos hemos visto en alguna imagen por ahí, a lo mejor desde la primaria, y después de que los bronquios se dividen y se subdividen en familias de bronquios, llegan los bronquiolos, y después llegamos por allá a los alvéolos. Los alvéolos son los que tienen la capacidad de hacer donde se lleva a cabo mayormente el transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno, no, perdón, el intercambio de gases. El intercambio de gases de esto que creo que todos sabemos desde la primaria, o sea, porque nos dicen que los pulmones son para eso. O sea, los pulmones sirven nada más para intercambiar el dióxido de carbono por el oxígeno. Yo creo que todos lo hemos escuchado mínimo una vez en la vida, si no es en las clases de biología de la primaria, en otras, en una serie o hasta en una película. Al final llegan esta porción terminal de la vía aérea
Y en esta terminación existe algo que se llama membrana alveolo-capilar. Porque quiere decir que tiene un alveolo y un capilar. Digo, creo que es bastante lógico. Por eso la medicina es muy sencilla, ustedes lo entenderán. Entonces, los pulmones tienen una cantidad de vasos sanguíneos impresionante. Muchísimos. La cantidad de vasos sanguíneos que tiene cada alveolo es muchísima. De hecho, es una red que está cubriendo hacia alrededor el alveolo. Y ahí una célula que, pues como es una célula que tiene que ver con aire, y neumo significa aire, y cito significa célula, pues vamos a ponerle el neumocito. Entonces, como que no se la quebraron mucho, para que vean que así de sencilla es la medicina. Entonces, esta célula está encargada de generar esa barrera, ¿sí? Por donde va a pasar, por difusión simple, un gas de un lado para el otro. Va a entrar a la circulación oxígeno y va a salir de ella el dióxido de carbono. Los gases tienden a pasar libremente. A este paso libre, de la manera fancy de decirle, es difusión simple. Porque no requiere que haya un transportador ahí, no requiere ninguna proteína de superficie, no requiere nada. O sea, los gases pueden pasar como les da su gana. Entonces, si hay mucho de uno, pues va a pasar más. Si hay poquito de otro, pues va a pasar menos. Yo creo que eso es algo fácil de entender. Entonces, que el oxígeno tiene una contraparte, por así decirlo, un antagonista, que realmente pues, no es per se un antagonista, pero pues en esta historia será el antagonista, que es el dióxido de carbono. Ese que nos puede intoxicar y literalmente te puede hasta matar, el dióxido de carbono, si no se exhala apropiadamente. El dióxido de carbono es un producto de desecho del metabolismo celular a nivel del tejido. Entonces, por todos los procesos metabólicos que pasan en la célula todo el tiempo, se está liberando este CO2 molecularmente hablando a la circulación. Se va a pegar exactamente al mismo carrito transportador que se llama hemoglobina. Utilizan el mismo Uber, estos gases, que es la hemoglobina. Se va a pegar y va a llegar hasta los pulmones para ser exhalado. El CO2 nos va a dar uno de los componentes ácidos de la sangre. Porque cuando el CO2 se mezcla con el agua presente en el ambiente de adentro del vaso sanguíneo, va a formar una sustancia que se llama ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico es uno de los componentes ácidos de nuestra sangre. Nuestra sangre tiene un equilibrio perfecto, como en la mayoría de las ocasiones, si no hay enfermedad, donde la sangre se encuentra en un pH de 7.35 a 7.45. Les digo que es un equilibrio muy, muy delicado. Pero bueno, para no spoilearlos, eso ahorita lo hagamos. Primero nada más quiero aclarar qué es el pH o esta acidez, cómo se mide o cómo se demuestra. El pH es una escala que se creó hace muchísimos años, que traduce la concentración de unos iones, del ion hidrógeno y del ion hidróxido. Tiene una graduación de 1 a 14. Entonces, del 1 al 7 son ácidos, son elementos ácidos, son sustancias ácidas. Y del 7 al 14 son elementos alcalinos, son elementos básicos, o bases se les llama. Lo que está en el 7 pues es algo neutro, ¿sí? Algo que no tiene ni muchos ni poquitos, sino que está en perfecto balance, en perfecto equilibrio, en neutralidad. Entonces, ¿dónde queda nuestra sangre? Pues mero en medio, o sea, de 7.35 a 7.45. Estamos hablando que es nada, ni siquiera es una décima de lo que varía, una décima completa. Entonces, este rango es extremadamente
estable, no es nada frágil, es muy complejo. Tiene que ser un estímulo muy hostil para modificar este equilibrio perfecto. Por eso el cuerpo tiene estrategias para hacer que se quede en ese equilibrio. Parte de los mecanismos que generan este equilibrio son los riñones y los pulmones. El riñón lo que hace es tirar ácidos, en pocas palabras, y dejar y reabsorber bicarbonato. Esa es su función. El bicarbonato, como todos sabemos, nos ayuda hasta para las agruras, ¿verdad? Nada más que en el contexto de las agruras tengan cuidado porque luego da de rebote y se siente más feo. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, el bicarbonato va a ser ese componente alcalino. Si ya tenemos un componente ácido, que es el ácido carbónico a través del CO2, pues necesitamos un componente alcalino, un componente básico que nos ayude a hacer este equilibrio y pues que no vaya a haber alguna patología. Entonces esa es la función del riñón. Y la función del pulmón es exhalar ese CO2, para que al exhalar ese CO2, ese componente ácido de nuestra sangre disminuye. ¿Sí? Entonces, si ese componente ácido disminuye, el pH se eleva. Recordemos que, obviamente, si tenemos en el 7 la neutralidad y en el 1 la acidez máxima, pues entre menor sea el número o entre más abajo esté esa sustancia en la escala del pH, pues más ácido va a ser. Entonces, si decimos que está más arriba, pues va a acercarse más a la neutralidad, por lo tanto es menos ácido. Entonces esa es la función de los pulmones y es una función que es bastante importante y que puede verse modificada por muchas cosas de las que hablaremos un poco más adelante. Entonces este control que tiene el cuerpo, que es bastante estricto y es bastante complejo, no, las personas que conocemos estos procesos y conocemos un poco más que el público en general de este equilibrio que se llama equilibrio ácido-base, porque obviedad, medicina, nos es gracioso cuando dicen, no, es que tienes que alcalinizar tu cuerpo a través de alimentos, es que tienes que hacer cierta cosa, principalmente la alcalinización. De hecho, hay una corriente entre los nutricionistas que manejan esta situación de la modificación hacia la alcalinidad a través de alimentos. Nos quedamos como que, es neta. O sea, el señor que escribió los libros de fisiología está revolcándose en su tumba por estar escuchando esto. Porque no es posible que haya una modificación drástica de este equilibrio a través de los alimentos. ¿Por qué? Porque no puede, o sea, si tú no puedes, el día de hoy a través de tomar mucha leche y jugos verdes, voy a hacer que mi pH llegue a 8. Ni de chiste. O sea, eso no se puede, ese equilibrio es extremadamente cerrado y estable. Porque cualquier desviación, o sea, si es 7.30, 7.30, es más, hasta 7.34, 33, ya hay una manifestación clínica. ¿Sí? Que el nombre fancy es o acidosis o alcalosis. Entonces no lo puedes llevar a los extremos. ¿Sí? Y menos con alimento. El alimento en el estómago, si es muy alcalino, se va a neutralizar porque el pH de nuestro estómago, como lo habíamos hablado en un programa anterior, es extremadamente ácido. Tiene un pH como de 2 o de 3, a lo mucho de 4. Entonces tú le metes algo alcalino, lo neutralizas por un momento y ya. Eso es todo lo que pasa. Si es verdad que hay evidencia científica que apunta a que los microambientes ácidos favorecen al cáncer y varias cosas, pero eso no tiene que ver con que lo puedas modificar comiendo. Pero bueno, esa es otra historia. Luego hablaremos de eso, porque eso es para hacer un programa entero, ¿sí? Entonces, este equilibrio coexiste muy en equilibrio, ¿verdad? No podemos y no debemos modificarlo.
Entonces, el transporte del oxígeno se ve afectado por la acidez. Yo ahorita les digo por qué. Por la acidez general del cuerpo, no la acidez que sentimos después de los tacos. Por la acidez sistémica. Eh, ese transporte se ve afectado, les voy a decir por qué. Este taxi que yo les decía al principio, que se ayudaba, que ayudaba a transportar los gases. Este taxi, creo que todos lo conocemos, se llama hemoglobina. Todos muy probablemente en algún momento lo hemos escuchado. Porque si soy anémica, porque si tengo insuficiencia renal y no produzco hemoglobina, que si porque la razón que sea, ¿sí? Que si porque los frijoles, porque la abuelita dice que el hierro de los frijoles le ayuda a la hemoglobina. Entonces, este taxi es un taxi compuesto de una proteína que se llama globina, porque hashtag obviedad, y un grupo M, que es donde participa el hierro que nos decía la abuelita que funciona. Entonces, globina, hemoglobina. Entonces, este es un carrito que tiene 4 lugares, así como un carro de 4 puertas. Está el chofer, está el copiloto y 2 atrás. Entonces tenemos cuatro personas llamadas oxígeno en ese carrito. Pero ese carro pasa como en la vida. Supongamos que ese carro está en las calles de la ciudad de Monterrey, de la ciudad donde estén viendo esto. Y pues tiene que pasar por todas las colonias. Nada más que aquí en lugar de ser colonias, pues son órganos, ¿verdad? Y en lugar de ser calles, pues son arterias y venas. Por eso, de hecho, los reporteros de antes decían las principales arterias de la ciudad. Así se ve más fancito y es más nice. Entonces, este carrito va circulando, tiene que hacer un pool de viajes. Y lo más gracioso lo más lo más gracioso de esta metáfora sería que nada es hacer un viaje nada más para que una sola persona se baje. Porque esa hemoglobina que tiene 4 lugares nada más desecha un oxígeno en los tejidos. Los otros 3 se quedan ahí. Son como eso, no les ha pasado que, sobre todo en la noche, ya cuando estás saliendo ya de una fiesta y te tienen que ir a recoger tus papás o tus familiares o así, sobre todo cosas así, acá medio chabón, que en la noche te decía tu mamá o tu papá, oye, vamos a recoger al muchacho que está en la fiesta, y se iban los 2 papás y a veces hasta los hermanitos a recogerte. O sea, iban otras 3 personas nada más por ti. Bueno, en este caso es lo mismo. ¿Sí? Es un viaje donde van 4, pero nada más uno se va a bajar. Entonces, en este viaje, eh, la, hay factores externos a la hemoglobina, pero intrínsecos de nosotros, que van a hacer que se modifiquen los pasajeros de este viaje. Una de ellas es la acidez. Imaginemos que entra a una especie de calle y hay una neblina así verde, como de película, que es ácida. ¿Qué es lo que van a hacer los ocupantes de cualquier carro? Pues bajarse en corto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, el ácido nadie lo tolera. Entonces, la acidez, o sea, que se modifique hacia menos de 7.35, el pH de la sangre va a hacer que la afinidad, que en este contexto le llamamos afinidad a la hemoglobina y al oxígeno, a esta atracción, por así decirlo, que la hemoglobina tiene por el oxígeno, que en la metáfora sería los ocupantes del carro, hace que se pierda esa afinidad, o sea, que nadie quiere estar en el carro. ¿Por qué? Porque pues está pasando por una nube de humo ácido, pues nadie quiere estar ahí, entonces todos se bajan. Otra es la temperatura. Suponiendo que en ese viaje siguen y entran, porque hashtag metáfora, entran a un sauna donde está haciendo una temperatura horrible, que en nuestro caso pues es mayor a los 37 grados y fracción. Igual se empiezan a bajar, pues nadie quiere estar adentro. Si aquí, si en el carro en Monterrey no traes clima, te vas cocinando,
con la temperatura. Imaginemos lo mismo. ¿Sí? Se sube la temperatura bruscamente o aunque sea paulatinamente y nadie va a querer estar dentro del carro. ¿Sí? Entonces esos oxígenos se van a perder su afinidad, no va a haber quien los suba al carro. ¿Sí? Y si por otro lado llega una persona que normalmente se encarga de bajar a los ocupantes del taxi, no sé, en esta metáfora me lo imagino así como un maleante así todo grande y musculoso como si fuera La Roca o algo así, que se encargue de que cuando llegas a tu destino te agarra así como en el Gran Theft Auto, no sé si en algún momento era usado, que agarraban hacia el pasajero, pum, lo aventaba del carro, bueno, así. Nada más que aquí ese malhechor se llama 2,3-difosfoglicerato. Es una sustancia que está presente en los tejidos y que se encarga de que los oxígenos se bajen de la hemoglobina. Solamente ese oxígeno. Entonces, cuando hay muchos de esos maleantes, pues ¿qué va a pasar? Pues van a empezar a sacar así a todos de este carrito llamado hemoglobina y pues nadie se va a querer volver a subir al carro. Entonces, cuando tenemos esa alta concentración de 2,3-difosfoglicerato, el oxígeno también pierde su afinidad por el carrito. Entonces, todas estas cosas van a modificar el transporte de ese oxígeno, van a modificar el viaje de este taxi alrededor de la ciudad. Para no dejar de utilizar esta metáfora, cuando tenemos los 4 lugares del carro ocupados, decimos que el carro está al 100% de su capacidad, ¿de acuerdo? Cuando uno se baja, ¿qué queda? Pues el 75% de su capacidad. A esta capacidad que tiene el taxi de llevar gente es a la que a la que llamamos saturación. A este número de lugares ocupados en el taxi es a lo que llamamos saturación. En este contexto de COVID y respiración es saturación de oxígeno. ¿Sí? Es el porcentaje de oxígenos, perdón, el porcentaje de oxígenos ocupados que cada célula trae. Es lo que se mide con el oxímetro de pulso que ahorita están muy, muy de moda, que si no tienen, por cierto, consigan uno, porque se puede necesitar. Y normalmente, o lo normal, es que esté bueno, dependiendo que esté por encima del 94%. ¿Qué interviene en que haya más o en que haya menos oxígeno? Para la gente que, sobre todo, esto tiene que ver un poco también con algunos mitos ahorita me acordé del mito del oxímetro de pulso que se la bañaron, que decía que te robaba la huella digital y después te iban a robar los datos y que te iban a sacar el dinero del banco. Y dije, no manches, ¿cómo es posible? Es como que, amigo, no tiene ni conexión a internet, está impulsado por 2 baterías AAA, o sea, tranquilo, o sea, no pasa nada, es algo que no pasa, ¿sí? El oxímetro, para contarles rápido y sobre todo que lo relacionen con las ideas que estamos ahorita diciendo, el oxímetro avienta un rayito láser así de arriba para abajo, por eso se ve rojito, se ve la luz parpadeante si tú lo abres y lo ves. Eso lo que hace es medir la saturación que les estoy diciendo, la cantidad de oxígeno que trae el taxi de las células que van pasando por ahí, ¿sí? A través de varias ecuaciones matemáticas que ni yo entiendo, la verdad, pues son matemáticos. Los ingenieros biomédicos son los que se encargan de eso. Se hace esta medición, se hace una aproximación matemática y te da un número. Nada más, es lo único que hace. Que por cierto, entre puesta y puesta en el dedo, hay que lavarlo por ahí con una torunda o algo así para evitar contaminarnos. Pero bueno, entonces no te roba la identidad, no te roba la huella digital, no nada de eso. No se estrese por eso. Pero bueno, eh, en el ambiente, la presión atmosférica, gracias a, si no mal recuerdo, la ley de Dalton, que dice que, si me acuerdo bien de la escuela, que a temperatura constante la presión de un lugar es igual a la suma de todos los gases que están dentro del lugar. Entonces, la presión atmosférica tiene gases disueltos. Tiene nitrógeno, tiene oxígeno,
tiene dióxido de carbono, y en el caso de México y Nuevo León tiene contaminantes. Entonces, el oxígeno tiene un porcentaje de esa presión atmosférica total. El oxígeno tiene un porcentaje, el dióxido de carbono tiene otro porcentaje. Y esto va a depender de la presión atmosférica. Por eso tiene mucho que ver el lugar en donde estemos. No es lo mismo estar en un lugar como Monterrey a estar en el Everest. ¿Sí? Porque la altura, a diferencia del nivel medio del mar, pues es muchísima mayor. ¿Sí? Entre más alto esté una ciudad o una... Eh, sí, pues sí, una ciudad, un lugar, menos oxígeno va a haber, menos presión de oxígeno va a haber. Entonces vas a batallar más para respirar. Por eso muchas veces a los futbolistas y a los atletas se los llevan a entrenar a lugares o a la playa o a lugares acá bien, bien altos para que se entrenen a jugar o a hacer deporte en un lugar con una disponibilidad de oxígeno menor, para estimular a que sus células que generan eritropoyetina y que generan hemoglobina y todo ese rollo se estimulen y haya más. Entonces, para que el rendimiento y la activación física pues sea mayor. Entonces, aquí en Nuevo León tenemos más o menos un porcentaje del 21 o 22% de oxígeno en el aire ambiente. Entonces, mientras nosotros estemos bajo esa presión, es decir, mientras estemos en esta ciudad, vamos a estar respirando exactamente la misma cantidad de oxígeno. Traigas puesto un cubrebocas, traigas puesto una máscara, traigas puesto lo que traigas puesto. Bueno, no, porque si te pones una bolsa, pues obviamente no, ¿verdad? Pero siempre y cuando estés expuesto al aire ambiente, vas a respirar exactamente la misma cantidad de oxígeno, el mismo porcentaje de oxígeno, que es 21-22%. ¿Sí? Eso no va a cambiar siempre y cuando no cambies de ciudad ni te pongas una bolsa en la cabeza. Ojo, esto puede cambiar cuando estamos en lugares cerrados. ¿Sí? Si son lugares no ventilados y hay mucha gente, podemos saturar de CO2 el lugar. Entonces empezamos a sentir mareados y empezamos a sentir como si estuviéramos respirando dentro de una bolsa de papel. Entonces, por eso nos sentimos mal, y esa es otra razón para no estar confinados, aparte del COVID. Entonces, nosotros vamos a tener acceso a ese 21% siempre y cuando estemos inhalando aire ambiente. Si estamos adentro de una cámara hiperbárica, esa es otra cosa. Si ocupamos oxígeno directo, esa es otra cosa. Entonces, al porcentaje de oxígeno que está disponible en un ambiente y que nosotros inhalamos, se le llama fracción inspirada de oxígeno. Fracción porque es una parte de un pastel. Inspirada porque es lo que estás inspirando, y oxígeno porque es el gas del que estamos hablando. Hasta obviedad. Entonces, esa fracción inspirada de oxígeno, que es de 21-22% para nosotros, es lo que va a entrar de oxígeno libre, más allá, más el nitrógeno, más lo que sea. La presión atmosférica le ayuda a nuestro diafragma a inhalar, entra el aire por todos los lugares que ya vimos y todo. Entonces, ese oxígeno con la inhalación constante, pues van a ir llegando los carritos como en una central de autobuses o como en una parada, y pues se van a estar metiendo los oxígenos, y es más, ni siquiera usamos ese 22, porque el aire exhalado, lo que nosotros aventamos, trae más o menos un 10 o un 11% de oxígeno. Entonces, para que tampoco digan, es que yo ocupo ese 22%, no, realmente no. Entonces, ese es el por qué la respiración de salvamento, la respiración boca a boca funciona, porque le estamos pasando nuestro aliento con oxígeno que se puede utilizar. Entonces ese es el por qué se utiliza de esa manera. Ok, entonces ya tenemos esa central de autobuses, esa central de taxis que está ubicada en nuestros pulmones. Están estas sustancias que se encargan de estar
vaciando hacia estar poniendo dentro de ese taxi a ese oxígeno que venía, perdón, a ese taxi que venía con 3 oxígenos, de ponerle el cuarto, y de ponerle el cuarto, y de ponerle el cuarto, para que estén saliendo de esa estación a dejar solamente a esa persona en los tejidos. Entonces decíamos, ¿cuál es la saturación normal de oxígeno? La saturación normal que nosotros tenemos debe ser mayor al 94%. Oye, ¿es posible tener el 100% de oxígeno? No. Del 100% de saturación de oxígeno, no se puede. Porque muchos quieren ver ahí en el oxígeno. Es que yo quiero ver 100% porque ya me están poniendo aquí el oxígeno. No, no se puede. ¿Por qué? Porque esa detección que está haciendo el oxímetro a través del sensor está midiendo sangre arterial y sangre venosa. La sangre arterial sí puede tener un 100% de oxígeno, ¿sí? Porque viene saturada, viene con el carrito lleno, con el taxi lleno. Pero la hemoglobina que está en los tejidos, que ya perdió uno, pues no, va a tener el 75. Entonces, lo que estamos viendo es la cantidad de carritos llenos y la cantidad de carritos vacíos. Ese carrito taxi que nosotros ya sabíamos que se llama hemoglobina, si viene saturado, si viene con los oxígenos llenos, se llama oxihemoglobina. Si viene con los carritos vacíos, bueno, con el asiento vacío, se llama carboxihemoglobina, porque trae un dióxido de carbono. Entonces, porque así de sencilla es la medicina, ¿verdad? Entonces, se hace esa aproximación matemática en el programa del oxímetro, y pues te va a dar el resultado promedio. No se puede tener el 100% porque siempre va a haber carritos que tengan un lugar vacío. Entonces, pues no se puede. Por más oxígeno que te pongas, y de hecho no es sano. Hay toxicidad por oxígeno, para que no crean que es inocuo. Es como el agua, y es como todo en exceso es malo. Hay toxicidad por oxígeno, entonces no lo podemos administrar de manera indiscriminada y nada más porque yo quiero y porque se me da la gana. No, o sea, hay razones específicas para hacerlo. Entonces, ya que entendimos esto, el, la razón por la que no se puede utilizar indiscriminadamente el oxígeno es porque a veces no es problema de la cantidad de oxígeno que estamos inhalando, es problema del carrito. Si el carrito se le poncha una llanta, no va a circular, y el oxígeno lo puedes tener en el techo si quieres, pero si el carrito tiene una llanta ponchada, a ver, ahora sí que a ver quién te distribuye tu oxígeno. Por eso las personas anémicas se sienten mal y están hipoxigenadas, porque el transporte no es suficiente. ¿Sí? Las personas que tienen alguna talasemia, o las personas que tienen anemia de células falciformes, no sé, ¿sí? Alguna de las múltiples enfermedades, las personas que tienen una insuficiencia renal crónica, las personas que, como lo veíamos en el programa donde hablábamos sobre el alcoholismo, los que tienen un problema con la producción de los factores que hacen que se metabolice el ácido fólico, todas esas que hacen la mentada anemia perniciosa. Si tenemos una deficiencia nutricional y no comemos el suficiente hierro, ya sea la anemia ferropénica, etcétera, todas esas cosas le van ponchando llantas a ese taxi que llamamos hemoglobina. Entonces, a veces puedes tener todo el oxígeno del mundo, pero si no tienes la capacidad de transportarlo, de nada te sirve. ¿Sí? Entonces, por eso a veces vienen las transfusiones. La gente cree que las transfusiones se hacen para recuperar el volumen, y no es así. No es para recuperar el volumen, es para recuperar los carritos perdidos y que se puedan transportar el oxígeno. No es para el volumen. Para el volumen le metes suero por vía intravenosa y ya, pero el suero no trae carritos. Entonces se necesita un paquete globular con carritos para poder transportar ese oxígeno. Entonces, una vez que todos los astros se unen y todos los factores que dijimos están en equilibrio, el oxígeno se puede transportar eficientemente y adecuadamente. Ese carrito va a tener sus 4 lugares, va a llegar a su sitio de destino, va a bajar uno y va a regresar. Entonces, el, el oxígeno, o la función que este oxígeno va a tener, digamos qué función no tiene, porque tiene que ver literalmente en todos los procesos.
porque el oxígeno le ayuda a la célula a producir energía. Por ahí en las mitocondrias, no sé si se acuerdan, ese modelo de célula eucariota que hicieron en la secundaria o en la primaria. Bueno, ahí venían unos organelos que están así como en forma de frijol que se llaman mitocondria. Ese organelo tiene la función de estar produciendo energía a manera de una energía química que se llama ATP. ¿Sí? Ese ATP que yo me imagino que todos hemos escuchado mínimo una vez en la vida, es el encargado de, por ruptura de enlaces que este tiene, estar proveyendo energía para todos los procesos literalmente habidos y por haber. Entonces, el oxígeno se transforma en la gasolina, en una de las gasolinas que utilizan las vías para generar energía. Están los carbohidratos, están los que sí saben me dicen, es que la glucosa tiene que ver, y ya sé, o sea, son muchos factores, pero recordemos que es como si estuviéramos en una carne asada. No me pondría a darles una clase de bioquímica si estuviéramos en una carne asada. Entonces nada más les explico a grosso modo cómo funciona. Uno de los órganos que más afectado se ve en la hipoxia, pues en esta disminución de oxígeno, en esta hipoxemia, es el cerebro. El cerebro es las gasolinas del cerebro son el azúcar y el oxígeno. Es de abuelita de Batman que se ocupa ahí. Y literal, o sea, si nosotros tenemos si la mayoría de nuestros carritos son carboxihemoglobinas, quiere decir que traen más dióxido de carbono que oxígeno, empezamos a desvariar y nótenlo. O sea, empiezas a decir cosas que no tienen razón de ser y empiezas a voltear a ver así, ay, no, está en un lugar encerrado o algo por el estilo, empiezas a respirar diferente. Porque como les decía, ese es un equilibrio bastante equilibrado. Entonces, cualquier modificación que el cuerpo detecte en los quimiosensores que tenemos, y va a haber una modificación. ¿Sí? Que una de las primeras modificaciones que se hace, se empieza a respirar más rápido. Porque se necesita jalar más oxígeno y aventar el CO2 porque se está empezando a acumular. Y sabemos que eso se empieza a acumular, como ya bien nos explicamos y como bien aprendimos en un programa de Por Tu Salud. El pH de nuestra sangre va a empezar a disminuir. Y eso puede ser de peligroso a muy peligroso y llevarnos a la muerte. Por eso tiene mucho que ver el daño pulmonar en los pacientes con COVID. Porque al igual que en el caso que hablábamos de la cirrosis hepática, cuando el daño en un tejido supera a su capacidad de regeneración o de restablecerse, se empieza a hacer tejido no funcional, tejido fibroso, ¿sí? Se le llama fibrosis pulmonar. Entonces, esta fibrosis, resultado del daño pulmonar o atelectasias, cosas por el estilo, hacen que el transporte no se lleve de manera adecuada. Entonces empieza a fallar este sistema de distribución que tenemos de oxígeno. Por eso es necesario darle a la persona una manera en la que ahora sí que todo lo que inhale sea oxígeno, que no inhale algo más que no sea oxígeno. ¿Para qué? Para que todos los es como si en esta central de autobuses o en este aeropuerto estuviera el carrito hacia el taxi con un letrero que dice oxígeno, ¿sí? Y viene, ay no, ese es un nitrógeno, no, ese no se puede subir. Es un dióxido de carbono, no, tampoco se puede subir. Este es un contaminante porque el cuate viajó a Monterrey, no, tampoco se puede subir. Entonces, necesitamos que todos los pasajeros que se bajen de ese camión para subirse al taxi sean oxígenos. Entonces, ¿cómo lo logramos? Modificando la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cómo se modifica? A través de un aditamento. De manera inicial nos ponemos estas puntillas nasales que fluyen más o menos a 4, 5, máximo 8, no, de hecho máximo como 6 litros por minuto, que no tienen un 100% de oxígeno, porque como no es algo que esté sellado a la cara, pues no es oxígeno lo único que estás inhalando, sigues inhalando aire ambiente. Entonces se incrementa este número de pasajeros llamados oxígeno que pueden ir al carrito llamado hemoglobina, pero no es suficiente. Entonces, para alguien así tranquilo que está empezando a desaturar, que trae por ahí
92, 90, a lo mejor nos puede servir. Después le escalamos a una mascarilla simple o una mascarilla con reservorio. Esa ya entran más o menos 8, 12, incluso hasta 15 litros le podemos dar con el tanque de oxígeno, no con el concentrador. Y eso es tener más disponibilidad de pasajeros, pero aún a veces no es suficiente. Cuando esta disminución de oxígeno es mucha, por múltiples razones, desde que porque la persona está inconsciente y no puede respirar por su cuenta, porque su tejido pulmonar está demasiado dañado, sea por COVID o por otra cosa, llámese enfisema, EPOC, bronquitis, no sé, lo que sea, y no puede distribuirse adecuadamente. Necesitamos que entre más dañado esté el pulmón y la saturación baje más, o sea, los carritos estén más vacíos, necesitamos meter más pasajeros oxígeno a la circulación. ¿Y cómo se hace? A través de un tubo. La única manera en la que nosotros tenemos de administrar el 100% de oxígeno o una fracción inspirada de oxígeno al 100% es a través de un tubo, de hacer una intubación endotraqueal. Hoy día, gracias a la tecnología, hay dispositivos que se llaman dispositivos supragloticos que parecen un tubo, pero no lo son. Esos son definitivos, también se pueden utilizar de urgencia, pero el definitivo y el que se utiliza en las áreas de urgencias es el tubo. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo tengo conectado a un ventilador y yo tengo la capacidad de modificar la fracción inspirada de oxígeno para que sea el 100%, un poco más, un poco menos. Ahí los queridos amigos, los técnicos en inhaloterapia y los que manejan todo eso, los anestesiólogos y todo eso, son los que se encargan de regular toda esa onda. Pero para dejarlo esclarecido, así es. O sea, es garantizar hasta cierto punto que todos los pasajeros que vayan a los carritos sean oxígenos, que no haya nada más. ¿Por qué? Porque como el pulmón está muy dañado, se necesita que todos los que entren sean oxígenos para poder suplir para poder llevar o sacar adelante la demanda sistémica de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sistemas lo único que van a empezar a hacer es decir, ya no tengo oxígeno, ¿qué onda? Y el otro, oye, ya no tengo oxígeno, ¿qué onda? Y otra vez, nada más que esas llamadas de atención no son tan bonitas como quisiéramos que fueran. Se traducen en sintomatología, en modificación del patrón respiratorio, en modificaciones del riñón, en modificaciones de todos lados. ¿Sí? Entonces muchas veces eso es lo que lleva al paciente a la muerte, que son esos mecanismos de equilibrio que nuestro cuerpo normalmente hace, pero se hacen demasiado rápido que el cuerpo no tiene la capacidad de amortiguarlos apropiadamente y llevan a la muerte del paciente. Ahí es donde interviene el médico de terapia intensiva, el médico urgenciólogo. ¿Sí? Entonces, digo, no es algo que se le desea a nadie, pero si en un momento dado ustedes desafortunadamente tienen un paciente que está llegando a necesitar la intubación endobronquial, déjenlos. Créanme que no es por gusto del médico, no es por gusto del intensivista ponerle un tubo a su paciente, pero muchas veces la única manera que hay para poder salvar la vida de su paciente. Es la única manera de hacer que los pasajeros de oxígeno lleguen a su carreta. ¿Sí? Porque por sí solo el paciente ya no va a poder y necesitamos que sea lo suficientemente rápido para que estos mecanismos compensadores que les digo no maten a nuestro paciente. Esa es la razón. Sé que hay obviamente mucho miedo que en las películas y las series nos han inculcado de no, es que si ya intuban a tus pacientes porque ya valió que no, es apoyarlo, es ayudarlo a que pueda respirar bien, a que pueda respirar mejor. Se utiliza de manera rutinaria en cirugías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para la cirugía se utiliza un paralizante muscular, entonces la persona no puede respirar por sí sola, se le tiene que ayudar con un tubo. ¿Sí? Y se termina la cirugía, se revierte el bloqueo y se vuelve a respirar y no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una intubación endotraqueal no es sinónimo de que el paciente ya valió. Es nada más sinónimo de que el paciente requiere un poquito más de ayuda, nada más.
Espero que haya quedado más o menos claro este tema, porque yo sé, pues obviamente no es algo que se pueda entender a lo mejor en una hora. De hecho, este tema se tarda un muy buen ratito en las clases en las clases de medicina. Entonces, no espero que lo entiendan a la primera. Espero haber hecho un poco más ameno el tema con estas metáforas que estuvimos utilizando, para que les deje por ahí la cosquillita y les deje por ahí la curiosidad y vayan a asesorarse con un profesional de la salud. O por ahí hay muchos videos en YouTube, hay mucha información disponible que ustedes pueden leer, sobre todo para irse quitando miedos que puedan empezar a existir. ¿Ok? Eh, espero sus comentarios por ahí en la caja de los comentarios, ya sea de aquí o de YouTube, o por donde nos estén viendo, para saber pues de qué temas les gustaría que sigamos hablando, o qué personajes les gustaría traer. Espero en próximos capítulos traer de nuevo al doctor Segoviano, o a alguien que nos venga a hablar un poquito sobre la inmunología de las vacunas, porque ahorita se está viniendo todo este rollo, que si una vacuna es mejor, que si otra, que si quién sabe qué, que si regulaciones, que si están comprando la rusa aunque todavía no hay autorización, que si Cofepris la está autorizando muy rápido, que si X y que si Y. Espero que podamos platicarlo con un experto en el tema, tanto por el lado de de las regulaciones y del lado legal que existe, como del lado inmunológico, como qué tan cierto es que estamos en riesgo si esta vacuna se prueba así nada más al chilazo. ¿Ok? Yo espero que pronto podamos traer a alguien. Hay que entender que pues ahorita la cuestión se está complicando un poquito más, y obviamente los profesionales de la salud, como buenos profesionales de la salud, pues cada vez quieren salir menos de la casa. Entonces hay que ver qué oportunidades tenemos para hacerlo. Pero bueno, si no, como quiera, yo les prepararé la información para verlo, aunque sea nosotros, aunque no tengamos por aquí ningún acompañante. Me despido recordándoles nuestras redes sociales. Tenemos Facebook y YouTube como Radio UPG, y tenemos Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial, donde podrán estar un poquito más al pendiente, porque la comunicación es un poquito más constante por ahí. Y pues en YouTube los capítulos que se suben prácticamente día con día de sus programas favoritos de aquí de Radio UPG, para que ustedes lo puedan compartir por ahí. Y hablando de Por Tu Salud, pues para que ustedes puedan compartir esta información y sean quien da ese interesting fact en las reuniones virtuales o en las llamadas que tengan por ahí, y puedan decir, ya sé cómo funciona esto porque lo vi en el programa de Por Tu Salud. Agradecemos siempre a la Universidad Pedro de Gante por prestarnos este espacio para llevarles a ustedes toda esta información y mucha más, al igual que al rector Fernando Garza y al director de radio y productor, el licenciado Enrique Sánchez, por las facilidades que nos dan para que y todos los proyectos se lleven a cabo. Me despido recordándoles, como siempre, que todo lo que hagan y todo lo que se informen, háganlo por su salud. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.